Soy la profesora Rosa Bellido. Y vamos a ver el tema de proporciones. A ver, este tema de proporciones se va a dividir en dos clases. Una proporción aritmética y una proporción geométrica. En primer lugar vamos a ver la proporción aritmética, que se llama así cuando se tienen dos razones aritméticas iguales. Como podemos ver aquí, como voy a remarcar aquí, acá hay una primera razón, que es a menos b, y una segunda razón, que es c menos b. Esa diferencia entre a menos b tiene que ser igual a la diferencia de c menos d, lo cual nos va a dar una razón r, que vendría a ser la razón aritmética. Vamos a encontrar también de que los términos extremos a y d se les van a considerar extremos, mientras que b y c, estos términos se les van a considerar como medios. Ahora, hay un principio que nos dice que la suma de a más b debe ser igual a la suma de b más c. Entonces eso quiere decir que suma de extremos es igual a suma de medios. ¿Sí? Entonces, tomando eso en consideración, vamos a pasar a esa siguiente diapositiva, donde vamos a ver subclases de proporción aritmética. Vamos a tener una proporción aritmética discreta. Aquí vamos a ver que los términos medios van a ser distintos. Y ustedes saben que los términos medios vendrían a ser 3 y 8 y 2 y 16, donde vamos a ver que los términos medios son muy diferentes a los extremos, que son 5 y 6, y 9, y los términos 9 que están a los extremos de 2 y 16. Lo que quiere decir que los términos medios van a ser distintos a los extremos, y lo cual uno va a considerar en la fórmula general que para hallar, por ejemplo, en la proporción aritmétrica, vamos a encontrar 4 términos, donde para nosotros la D va a ser la cuarta diferencial en una proporción aritmética discreta, donde nosotros tenemos que hallar el cuarto término. Vamos a tener un primer término que va a ser A, un segundo término que va a ser B, y un tercer término que va a ser C, siendo el cuarto término la cuarta diferencial donde nosotros tenemos que hallar. Entonces vamos a pasar a otra diapositiva para ver unos ejemplos. Aquí vamos a encontrar unos ejemplos donde vamos a ver que tenemos que hallar la cuarta diferencial, donde esa cuarta diferencial puede ser una variable que nosotros le podemos dar una letra. Aquí vamos a encontrar el primer término, que es 9, el segundo, que es 5, el tercer término, que es 6, siendo la cuarta diferencial la incógnita, que le podemos dar una letra que puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, o puede ser cualquier letra del alfabeto. Entonces vamos a ir directamente a restar 9 menos 5, que son los primeros números, y nos va a dar 4. Vamos a mantener el lado de 6 menos X, pero acuérdense que la incógnita, que es la X, que es su cuarta diferencial para ustedes, tiene que pasar al lado positivo, porque la variable siempre tiene que ser positiva. Entonces este 4 va a pasar a restarse con el 6, lo cual nos va a dar un resultado de 2. Porque 6 menos 4 es 2. Entonces vamos a ver otro ejercicio para que les quede más claro cómo hallar la cuarta diferencial. Para hallar la cuarta diferencial, ustedes saben que tienen que tener 3 términos. Y esos 3 términos son 16, 9 y 12. O sea, tienen que tener 3 datos. En primer lugar, para hallar la cuarta diferencial, ustedes tienen que tener 3 datos. Y los tienen del 16, del 9 y del 12. Entonces, el cuarto término que van a hallar es la cuarta diferencial. Y como dice diferencial, viene de una resta, de una diferencia. Entonces, vamos directamente a restar 16 menos 9, lo cual nos da 7. 12 menos i se mantiene, y acuérdense que la variable siempre tiene que ser positiva, entonces tiene que pasar al otro lado con el signo cambiado. Se sobreentiende que como no lleva signo, significa que es positiva. Entonces el 7 pasa a restar al 12 y tenemos que la cuarta diferencial es 5. Y si ustedes se dan cuenta, como hemos hablado de razones, como ya sabemos que i vale 5, ¿qué pasaba si nosotros razonamos 16 menos 9 es 7, ¿cierto? 12 menos 5 también debería ser 7. Entonces las razones son iguales si ustedes las restan. 16 menos 9, 7. 12 menos 5, 7. Lo cual comprobaría de que
hay una razón de que son dos razones iguales. Toda esta parte de esta primera razón diferenciada es igual a esta otra razón diferenciada. Entonces tenemos una primera razón y una segunda razón. Entonces vamos a tener que 16 menos 2 es 7 y 12 menos 5 es 7. Y con esto comprobamos que ambas razones son iguales. Muy bien. Vamos a ver otra clase. Aquí vamos a tener una proporción aritmética continua. Aquí vamos a encontrar que los términos medios son iguales y distintos a los otros. Entonces vamos a encontrar que los términos medios son iguales. Ya lo estamos comprobando. Entonces, como son los términos medios iguales, vamos a encontrar que tenemos aquí a B en el término medio y A y C como los extremos. Entonces, hay una fórmula para poder hallar la media diferencial que vendría a ser B. ¿Y cuál vendría a ser esa fórmula? Esa fórmula va a ser B es igual a A más C sobre 2, y de esta manera es una forma concisa de cómo hallar la media diferencial. Entonces vamos a tener la fórmula general, que vendría a ser A menos B igual a B menos C, pero una fórmula más directa, que es más concisa, para hallar la media diferencial, que vendría a ser igual a B es igual a A más C sobre 2. O sea, la suma de extremos sobre 2. Y si quisiéramos hallar la tercera diferencial, tiene que ser directamente de la fórmula general, porque C vendría a ser su tercer término, recuerden. Como B, el término B es igual, eso sería como un segundo término, ¿sí? Y A sería como un primer término. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio en el que tenemos que hallar la media diferencial de 20 y 14. Directamente nosotros vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Que ya sabemos la fórmula más concisa, que nos dice que las sumas de extremos, que vendría a ser 20 y 14, 20 más 14 sobre 2. Entonces 20 más 14 es 34. Sobre 2 tendría a ser 17. Entonces, si nosotros queremos hallarlo de la forma general, nosotros restamos 20 menos B es igual a B menos 14. Porque B es el término de incógnita que le corresponde a la media diferencial. Entonces este menos B pasa a sumar con la B que está a la derecha, sale 2B, el menos 14 pasa a sumar al 20, sale 34, el 2 que está multiplicando a B pasa a dividir y sale 17. Con eso comprobaríamos, ¿no? Entonces hay un ejercicio en el que tenemos que hallar la tercera diferencial de 10 y 16. Entonces 10 va a ser mi primer término, mientras que 16 es el segundo término que le corresponde a la media diferencial que tiene la letra B. Y 10 vendría a ser su A. Entonces vamos a reemplazar. 10 menos 16 es igual a 16 menos X. Esto radica de A menos B igual a B menos C. Ustedes ya tienen el dato de A y el dato de B. En este caso 10 menos 16 es igual a 16 menos X. Este menos 16 pasa a sumar al otro 16, sale 32, el menos X pasa al otro lado sumando. Y la tercera diferencial sería la raíz de 32 menos 10. El resultado, 22. Listo. Ahora les tengo otros ejemplos que he extraído de su compendio, el cual nos está hablando básicamente de todo lo que es proporciones aritméticas. Entonces vamos a aplicar las fórmulas que hemos aprendido de las proporciones aritméticas, donde nos piden hallar
la suma de la media diferencial de 18 y 32 con la tercera diferencial de 42 y 25. Entonces, si nosotros queremos hallar la media diferencial de 18 y 32, podemos usar la fórmula que ya hemos aprendido, ¿no? Para hallar la media diferencial, acuérdense que es la suma de extremos, que vendría a ser A más C, sobre 2. Entonces, ustedes ya saben que la media diferencial es B. ¿Sí? La media diferencial es B. Entonces, los extremos serían 18 y 32. La suma de 18 más 32 es 50. Sobre 2 nos sale 25. Entonces, ahora nos piden que hallemos la tercera diferencial. ¿Y cómo hallamos la tercera diferencial? Directamente ya tenemos el primer término, que vendría a ser 42. El segundo término, que vendría a ser B, que es 25 en este caso. Y su incógnita va a ser el término C o X, como quieran colocarle, que corresponde a la tercera diferencial. Ese es el término que ustedes quieren hallar, esta tercera diferencial. Entonces vamos a reemplazar. 42 menos 25 es igual a 25 menos C. Entonces vamos a ir directo a restar esa parte. 42 menos 25 es igual a 17. 25 menos C se mantiene. El 17 pasa a restar el 25 y menos C pasa a sumar. ¿Cuánto es el resultado de la tercera diferencial? 8. Entonces nos piden la suma de la media diferencial más la tercera diferencial. Entonces ya sabemos que el resultado de la media fue 25. 25 más 8, 33. La alternativa B sería. Listo, no es muy difícil tampoco. Ahora vamos con otro ejercicio que extraje de su compendio, donde nos piden hallar la cuarta diferencial. Y para hallarla, nosotros sabemos que tenemos que tener 3 términos. Y tenemos justo los 3 términos, 55, 50 y 19. Entonces vamos a pasar a restarlo. 55 menos 50 es igual a 19 menos D. Y D vendría a ser tu cuarta diferencial. Entonces 55 menos 50 es 5. Y vamos a ver que este 5 se queda en este lado. Y el menos D va a pasar a sumar. El 19 se queda ahí, se mantiene. Y este 5 va a pasar a restar al 19, sacando un resultado de que la cuarta diferencial es 14 y la alternativa C es la respuesta. Este tipo de ejercicio es más directo, proviene de la proporción aritmética discreta, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver este último ejercicio, donde tenemos que hallar la proporción aritmética de la suma de los medios. Vamos a ver que en este caso nos dice que en una proporción aritmética la suma de los medios es 27 y su producto es 180. Hallar la diferencia de los medios. Muy bien, entonces vamos a tener lo siguiente de datos. Esta es nuestra fórmula general. A menos B es igual a C menos B. Y nos dice que la suma de los medios es 27 y el producto es 180. Entonces nosotros tenemos que hallar dos números que multiplicados nos den 180. Y ya los he encontrado en el tanteo. 12 por 15, 180. Y da la coincidencia que si yo sumo los términos 12 más 15, me va a dar 27. Entonces cumple las dos reglas. Que sumados den 27 y que multiplicados den 180. Entonces yo ya sé que B es 15, C es 12. Y la diferencia de 15 menos 12 es 3. Y la respuesta sería la alternativa B. Entonces, todos estos ejercicios yo los he extraído de su compendio que ustedes tienen, que se los van a dar virtualmente también. Y les he dejado una pequeña tarea en un archivo aparte para que puedan realizarlo. Y los ejercicios que nos faltan hacer van a ser del tema de proporción geométrica. Y de ahí vamos a hacer otros ejercicios.